yo les pido que sigan trabajando y organizándose, porque es fundamental que el pueblo, que la sociedad se organice en torno a la iglesia, en torno al club, en torno a la cooperativa de la escuela, en torno a que no nos ignoremos los unos con los otros y que entendamos que la única fuerza que tenemos está en lo colectivo. En lo individual no se va a salvar absolutamente nadie. Y que Dios, estoy absolutamente convencida, Dios finalmente va a terminar ayudando al pueblo argentino. Muchas gracias. Para fijar opinión de los Cucas, para fijar opinión de los Cucas, para hablar hay que ganar. Hubiera ganado las elecciones, abrazo, me chupa la pija. La opinión de los Cucas es exactamente lo que voté. Saquen a Chiquito del cajón para que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera que trajo el león. Para fijar opinión de los Cucas, para fijar opinión de los Cucas, para hablar hay que ganar. Estamos aquí en el conversatorio comenzando. Pueden ir al canal de YouTube, así nos pueden ver las imágenes, además de escucharnos los que están sintonizando a través de la radio AM530. Conversatorio con Alejandro Horowitz y Diego Stulberg. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Me alegra mucho. ¿Cómo estamos, Diego? Muy bien, en las previas de la marcha. Bien. Bueno, una marcha que pareciera ser el antecedente de la marcha de abril, la marcha universitaria, que va a comenzar dentro de pocas horas aquí, a pocos metros de donde estamos nosotros. El estudio de la radio está aquí en el barrio de Congreso, muy cerca donde va a ser la más importante de las movilizaciones. Vamos a estar hablando de eso, pero hubo dos hechos políticos esta semana que me parece que son como para ir analizándolos. Uno es la presentación del Partido Nacional La Libertad Avanza, con un detalle que puso en relevancia el presidente de la Nación diciendo: yo fui electo presidente sin partido político, lo cual es técnicamente cierto. Hay un antecedente que es el de Bolsonaro en Brasil, que yo recuerdo que los medios, la Folia de San Pablo ponía Bolsonaro y ponía entre paréntesis sin partido político. Cada vez que mencionaba a un dirigente ponía a qué partido político pertenecía. Bueno, se presentó a nivel nacional la Libertad Avanza con un discurso muy claro, con la presentación en sociedad de la presidenta del partido, a la sazón la hermana del presidente, Karina Milei, y después la reaparición de Cristina, ¿no? Una Cristina de jeans, zapatillas, en una iglesia en La Matanza, en el corazón político y electoral de lo que es el peronismo. Yo lo primero que me parece que estaría bien pensar es que, viendo las imágenes que recién se vieron sobre estos dos fenómenos, es que se esbozan dos pueblos de vuelta con claridad. Son dos pueblos muy distintos los que se muestran en las imágenes. Este grupo de muchachos que van caminando a Parque Lezama, bueno, Ali estuvo en Parque Lezama, después podrá contar lo que vio, pero este grupo que va yendo hacia Parque Lezama, que son el Gordo Dan y su patota virtual, digamos, que por fin salen de la computadora y se hacen ver en la calle con la estética de un grupo fascistoide de cuarta, digamos. Contrasta mucho con Bolsonaro, porque Bolsonaro tiene una capacidad de movilización abrumadora, social, popular, muy grande. Este es un grupo que cuando pasa de las redes a la calle lleva muy poca cosa. Entonces la pregunta es, ¿qué es ese pueblo? El sábado en Parque Lezama, vamos a poner el número de eso, el sábado había entre 6.000 y 7.000 personas. Y de ninguna manera. ¿No? No, ni ahí. A ver. Había menos. Es mucho menos. Primero conviene recordar que es un pequeño estadio ese, y que cuando... Un anfiteatro. Claro, que cuando una banda no puede llenar el Movistar Arena, que tienen para 15.000 personas, juega allí, que hay lugar estallando para 5.000. Y eso estaba muy holgado, no había 5.000. No. Bueno. Entonces, el primer asunto es... Porque, a ver, cuando vos
vos hoy venías para acá, yo tomé el subte y vine para acá. En el subte ya se ve el clima de movilización. Ves gente que está mirando a los puntos a los que va a concurrir, ves un clima que existe en el subte previo cuando tenés una movilización importante. Cuando yo voy a ver una situación como la del Parque Lezama, la primera cosa que hago es viajar en transporte público. Primero porque el transporte público permite pispear esta situación. Me tomé el 4, que va directo por Brasil, y cuando subí al colectivo, le pregunté al colectivero si llegaba al Parque Lezama. El tipo me avisó que no, que estaba todo cortado, y entendí. Nadie más le preguntó lo que yo le había preguntado, y yo había subido bastante antes de Plaza Constitución. Primer dato. Me bajé 4 cuadras antes de la plaza, del parque. Y a 4 cuadras era como si vos no te enteraras de nada. Nada sucedía a 4 cuadras. A 3 ya te enterabas de algo. ¿De qué? Estaba la policía federal, la policía de la ciudad, la gendarmería. Entonces vos te preguntabas la primera cosa: ¿para qué tanta policía? ¿Qué le van a aplicar el piquete, el protocolo antipiquetes a la movilización de Milei? Sonaba raro. Una pregunta. Sigo caminando. La cuadra número 2, a de proximidad, sigue la policía. La cuadra número 1 ya hay menos policía, pero a una cuadra del Parque Lezama, cuando vos ya veías el bar británico y veías el lateral de la plaza, no se veía nada en el parque. Entro al británico, miro el clima del británico, un día cualunque, sin que hubiera ninguna cantidad especial de gente haciendo especialmente nada. Salgo por la principal del británico para avanzar hacia la izquierda, esto es, en dirección al anfiteatro, no me dejan pasar. Voy por el otro lado donde se puede pasar, y aquí viene la cuestión. Era un vallado descomunal donde había lugar para que entraras de a uno. Recorrías esto, entrabas a la plaza y todavía tampoco veías nada. Tenías que llegar al borde del anfiteatro para ver la gente. Antes ya la escuchabas los alaridos de Milei y escuchabas algunos coros al respecto. La primera cosa que vos veías eran las caras de la gente que estaba allí. No son las caras de ese barrio, son caras de otros barrios, de ahí no. Entonces voy mirando y veo que hay mucho espacio, veo que hay muchas, digamos, que es muy fácil meterse y caminar con mucha holgura sin ningún inconveniente. Por eso yo digo, a lo sumo, ahí tenés 3.500, 4.000 personas, yo no creo. Salgo de allí, sigo caminando en la batida y empiezo a mirar los micros. En la calle Garay, llena de micros. Vieja cosa, cuento los micros. Vos sabés que en un micro peronista, cuando hay una movilización, van 70, 80 personas. Entonces, calculando los micros y viendo la gente que había allí, llegué a una conclusión decisiva que te voy a contar. Sé cuál es la diferencia entre un micro peronista y un micro libertario. ¿Sabés cuál es? ¿Cuál es? En un micro libertario se viaja mucho más cómodo, está vacío. Este es, de algún modo, lo que pasó. ¿Y qué rostros vistes? ¿Qué sociología viste? ¿De dónde venía? ¿Viste? Yo diría que después tuve otra información y de modo que tengo miedo que lo que te estoy contestando está contaminado por la otra información. Me enteré de quiénes eran los punteros que habían movido a esa gente y cómo los habían movido, pero lo primero que pensás... ¿Vos pensás que ninguno de los que fue espontáneamente o algunos fueron por espontáneamente? Acá viene, del barrio no había nadie. Nadie. Porque, a ver, estoy exagerando, es imposible que yo... No es que vi a uno por uno de los... No. Pero cuando vos mirás caras y ves el perfil... ¿Pero viste gente suelta? No, este es el otro asunto. No había gente suelta. ¿Nadie o pocos? Yo no vi uno solo. El único suelto que yo vi era yo. O sea, fuiste la única persona que no fue orgánicamente, digamos. Así es. Es más, tenía mucho miedo de que me preguntaran qué hacía allí. En realidad es el único que fue orgánicamente. A otra cosa.
De modo que yo pienso que ahí hay un balance. Cuando vos pensás en un lanzamiento político nacional de una fuerza que sin partido, pero con consenso, gobierna esta sociedad, no pensás en una cosa tan desvaída. Entonces acá viene la otra cuestión. ¿Ustedes se acuerdan de mi teoría del helado? El helado en la parrilla. Sí, señor. Bien. Estoy afinando la teoría. Sí. Un poco exótica, digo, por un helado en la parrilla. Las parrillas se están pensando en encender. Espera. El helado en tiempo electoral, antes de que vos tengas un gobierno, está en el freezer. Y el helado en el freezer se acumula, crece, se sostiene. Cuando vos salís de esa situación y bajás del freezer a la heladera... Ahí estamos viendo casualmente imágenes de los micros, claro, en los que vos hacías referencia. Claro, de esos que Patricia Bullrich dijo que no existían. Bien. Bueno, entonces vos salís del freezer a la heladera y se empieza a derretir, mucho más despacio, por supuesto, está en la heladera. Casi el único destino que tiene un helado es derretirse, ¿no? Así suele ser así, salvo que te lo comas antes. Sí. Entonces, cuando salís de la heladera, empieza. Sí. Pues bien, de hecho hay que comerlo antes de que se derrita. Es prudente, porque aparte el helado vira el gusto cuando se derrite. Correcto. Y cuando empieza a derretirse, no solo vira el gusto, sino que estéticamente se parece horriblemente. ¿Vos viste la mezcla de barro y nieve alguna vez? Sí, claro. Es una de las mezclas más feitas que conozco. Toma ese tinte. Igual recomiendan que hay que tomar helado en temperatura natural, que cuanto más natural tiene la temperatura, mejor es el sabor del helado. Claro. Un comentario ad hoc que no tiene nada que ver con la metáfora, Alejandro, del helado daría para mucha cantidad de discusiones culinarias. Es un tema que me apasiona. Pero hay una que me parece que podríamos preguntarnos, que es si el helado es el fenómeno de Milei, que en algún momento empezará a perder consistencia propia, y todo el tiempo estamos preguntándonos cuándo, y en fin, estamos en esta pregunta, ¿no? O sea, que cuántas hipótesis ad hoc habrá que poner para hasta que finalmente se derrita. Y la otra cuestión que me parece que nosotros hemos planteado desde el comienzo del conversatorio y que me parece que es interesante volver a plantear es la siguiente. La sociedad que permitió y promovió que Milei llegue al gobierno y lo toleró estos meses, es una sociedad que necesita de Milei para seguir tolerando procesos como estos, o podría seguir tolerándolos también después de Milei. Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Es una sociedad que, si se cansa de Milei, vuelve al escenario político previo o inventa un escenario político nuevo? Estos son los topes optativos que nos presenta el problema, tal cual los acabas de contar, Diego. Fíjate, yo tengo la hipótesis, y esto es una hipótesis, es decir, algo que no está de ningún modo verificado, es una posibilidad lógica, no más que eso, en función de la información que vienen suministrando las complicadas encuestas a las cuales uno tiene que elegir a cuál le cree, a cuál no le cree, cuál forma parte de una operación o de un enso, en fin, una cosa que no es rigurosa ni mucho menos. Pero hay algo que empieza a quedar más o menos claro para todos y todos admiten. El presidente está cayendo en su popularidad. Hay distintos indicadores. Es más, el propio acto que acaban de intentar fallidamente en la Plaza Lezama, en el Parque Lezama, es básicamente un intento de recuperar espacio público y es un intento fallido. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar esto y ponemos en una serie, ponemos la caída de audiencia en el momento en que da el discurso sobre el presupuesto, que él se ocupó de mencionar. ¿Saben a qué se debe esto? A una conspiración. Cada vez que las encuestas no dan, cada vez que la realidad contradice, lo que el presidente sostiene es que eso es obra de ensobrados, de corruptos, de desinformados. Es decir, son todas operaciones. Esto no sucede. Pues bien, lo que se empieza a considerar es el desajuste entre el presidente, su principio de realidad y lo que está sucediendo. Pero acá viene lo que dicen las encuestas, y ahí viene en dirección a lo que vos planteabas, Diego. La gente que deja de mirar a Milei no pasa a mirar hacia otro lado,
se deprime horriblemente y se queda en la casa. Milei forma parte, a mi modo de ver, de no saber qué hacer, del nivel de desarme que la sociedad tiene, que a falta de oposición real que hay enfrente. Y esto es lo que produce un fenómeno muy particular. Milei decrece, pero el espacio de Milei no. Bueno, lo dijo de algún modo también con otras palabras Máximo en el discurso en La Plata, ¿no? Cuando dijo, miren cómo, para mí fue una gran reflexión política, una gran evaluación política y para nada autoindulgente, diciendo cómo nos habrán visto a nosotros, que ganó uno que hacía campaña con una, sí, la frase con una motosierra, ¿no? La frase de él fue incluso: para los que dicen que el pueblo tiene que hacer tronar el escarmiento, les quiero recordar que hizo tronar el escarmiento el pueblo cuando votó a Milei. O sea que la idea de que el pueblo tiene que pronunciarse de una manera contundente no es tanto lo que habría que esperar como lo que acaba de ocurrir. Bien, todavía no hay alternativa. Pero aquí viene una contradicción en esta lectura, porque a ver, el problema del enfrentamiento político no es simplemente la lectura de los hechos. La lectura de los hechos solamente se traduce en política cuando a partir de esta lectura se sacan las consecuencias necesarias. Si yo digo que el pueblo hizo tronar el escarmiento con Milei, y yo comparto esta idea, lo que estoy poniendo en valor es a la conducción opositora en su conjunto. Si este es el pueblo que hace tronar el escarmiento, la conducción anterior vale el escarmiento. Me parece que en la lectura que hacíamos la semana pasada, la presentación de Cristina ayer en La Matanza corrige y prolonga el acto de Máximo, ¿no? Porque corrige en el sentido de que se pone por arriba de una interna, porque si un problema tuvo ese acto, claramente es que fue leído como una suerte de internismo, un acto de la casta. Un acto de la casta y un internismo en el momento en que frente a Milei se intenta constituir legitimidades políticas, para el caso la de Axel Kicillof, ¿no? Entonces, ese acto, en la medida en que fue vivido como un acto de descomposición, de acusación interna, incomprensible, desadecuado al momento, etcétera, fue el punto más criticable. En ese sentido, me parece que la aparición de Cristina corrige esa situación, se pone claramente por arriba de la interna, pero también lo prolonga, me parece que porque es lo que estás diciendo vos, es decir, no se puede decir esas cosas sin una oposición activa. Y el problema de la oposición activa es que, siendo Cristina la cara de esa oposición, quisiera liderar esta otra imagen del pueblo, es la única, malo bien, quizás por su relevancia política, por lo que está en juego, por el nivel de acoso. A mí me dicen que la aparición de Cristina en el día de ayer está muy vinculada a lo que puede llegar a ser la sentencia judicial. Sí, claro, situación está muy personal vinculado, de ella. se entiende de alguna manera, sí, claro. Que también va en ese sentido. También obviamente hay una lectura que tiene que ver con la propia interna del espacio kirchnerista y la provincia de Buenos Aires. Está claro, con sus matices todos, es la dirigente política de la oposición más relevante y la única de los que fueron los dirigentes importantes del Frente de Todos, que está por lo menos saliendo a dar explicaciones, ¿no? Massa está en la especulación de la publicación de su libro. Alberto Fernández sabemos que está en silencio, sí, por varias razones, y bueno, Cristina está de alguna manera volviendo, una Cristina con jean y zapatillas, un detalle, ¿no? Creo que la locación es el mensaje. Creo que ahí hay un puente con el mileísmo, las fuerzas del cielo, ¿no? Hay un puente ahí. Cielo contra cielo, decís. Sí, una cosa me gustaría remarcar de Cristina, que en Cristina se concentran dos elementos que me parece que habría que pensar. Por un lado, una legitimidad histórica que no tiene ninguno. Esta imagen, miren esta imagen que publicó por caso Mayra Mendoza en su red social, ¿no? Dispuesta a caminar el barro. Es una Cristina que con jean y zapatillas, una Cristina que es inusual verla así. Pero me parece que tenemos que... No es la Cristina... A Cristina me parece no la Cristina de la cartera y el reloj. No es la Cristina neoclásica del Patria, sí, digamos, de acuerdo, no bajando la escalera. De acuerdo, pero me parece que contra el poder mítico de las imágenes tenemos que hacernos una pregunta. La Cristina que concentra legitimidad histórica como ningún otro dirigente del peronismo, ¿es
es también la Cristina que ha tenido una responsabilidad muy fuerte en las estrategias de los últimos años y en sus resultados. ¿Cómo se piensan las dos cosas juntas? Es una gran pregunta y vale, está completamente habilitada. En este humilde programa de radio, incluso antes de que estemos haciendo el conversatorio, nosotros teníamos un cuestionamiento crítico a los movimientos tácticos de Cristina con Scioli, con Alberto, con Massa. De hecho, hemos definido que más que una táctica era una estrategia, parecía, ¿no? Porque ya es tan repetida. Hay una vieja cosa que nos hace... A ver, cuando en política... No pasa nada, compañero, solo cometés... No, a ver... No la pasión se derrama del agua. En el concurso de en fin. El agua derramada. Sí, no será negociada. Volviendo, me cuesta el asunto de salir del agua. Bien. Yo intentaba decir que el problema de un error, el error se corrige cuando es un error. Cuando un error no se corrige, no es un error, es una política. Y esto conviene saberlo y no confundirse al respecto con nadie. Digo, esto no vale para un dirigente, vale. Y aquí viene la cuestión. ¿Quién está corrigiendo errores? ¿Y quién está diciendo cuáles son los errores cometidos que hay que corregir? Porque si nosotros miramos la última decisión, entre comillas, relevante del Congreso, que es la nueva boleta, como si la democracia argentina dependiera de la boleta. ¡Wow! Y una de las pocas cosas que más o menos funcionaba bien. Por lo menos nadie decía... Que más o menos funcionaba bien, ¿no? Era un sistema electoral que permitía que ganen todos y que pierdan todos. Por lo menos eso sonaba, esa música se podía sostener y ¿era nadie perfectible? La podía... Sí. Todo es. Ahora les pregunto un poco yo a los dos, ¿no? Como si fuera yo por un segundito el moderador. La pregunta sería esta. Hay un debate en el peronismo y en el kirchnerismo. Y el debate en el kirchnerismo tiene posiciones más o menos explícitas y escritas, digamos. Si lo sintetizo en dos y les pregunto a ustedes también cómo lo ven para también averiguar cómo lo veo yo. La primera es la de los Kirchner, ¿no? Que es el gobierno de Alberto Fernández dejó de lado banderas históricas, una trayectoria que iba, por ejemplo, en conflicto con la convalidación de la deuda externa, tal como Macri la renovó con el fondo, etcétera. Así, había un planteo duro, había un planteo, digamos, de no negociación claudicante con el Fondo Monetario Internacional, y el gobierno de Alberto traicionó y ahí hubo una suerte de ruptura. O sea, Alberto Fernández no sería peronismo auténtico, válido, combativo, etcétera, etcétera, y ese es el motivo, ese es el balance de lo que ocurrió. Por lo tanto, la revalidación de un liderazgo kirchnerista volvería a restablecer las banderas de un kirchnerismo histórico. Del otro lado, me parece que hay posiciones que dicen más bien lo contrario, un modo de conducir de Cristina y compañía que divide, que subordina, que boicotea, y ese es el balance que se tiene del gobierno de Fernández. Por lo tanto, ahora habría que revalidar una conducción nueva, inclusiva, democrática, con internas, etcétera. Esta manera de darse el debate existe, la podemos ahora empezar a... No adhiero al club de las víctimas de Cristina, que son víctimas de Cristina. Alberto Fernández no fue víctima de Cristina. No de acuerdo, pero ese Alberto es el debate, Fernández, ¿no? Fue a una interna, fue jefe de campaña Randazzo, sacó 5 puntos, le dieron la presidencia de la Nación, le dieron lo que se llama en los gobiernos parlamentarios todos los ministerios de Estado, todos, las relaciones exteriores, el manejo de la deuda, el vínculo con los empresarios, con los medios, con la justicia. Me estoy olvidando de cosas. Era el presidente. Era el presidente. Sí, claro. Era el presidente, y Cristina estuvo callada un año. Si ustedes escuchan un minuto el destape, dicen lo que acabo de contar, ¿no? Tienen ese tipo de balance. Por decirlo, los compañeros del Destape, Roberto Navarro y el resto de los compañeros del Destape, sí, a los cuales yo les tengo un enorme respeto personal y profesional, tienen derecho a tener otra mirada. De acuerdo, no estoy hablando ni bien ni mal de ello, estoy diciendo, este debate existe, hay dos posiciones enunciadas. La idea de victimizarlo a Alberto Fernández, para mí es falsa, y la idea de victimizarlo a Axel Kicillof me parece que también es falsa. Y además hay muchos elementos para la historia. Después, ¿cuál ha sido la participación de Cristina y del kirchnerismo durante el proceso de Alberto Fernández? Yo creo que tiene muchas respuestas para dar. Hay muchas preguntas que hay que hacer y muchas preguntas que deberían de responder. No solo Cristina, sino también la organización más importante que acompaña a Cristina, que es la Cámpora. Por ejemplo, la Cámpora debería responder por qué le interesó más el ANSES y el PAMI que negociar la deuda.
Por ejemplo. Es una pequeña pregunta. No es una pequeña pregunta. A mí me gustaría hacérsela algún día a Máximo Kirchner si tengo la oportunidad de entrevistar. ¿Por qué te interesaba más la UDAI de Burlingame que ir a negociar con el fondo? A ver. Cuando además me parecía mucho más relevante negociar con el fondo que la UDAI de Burlingame. Te voy a empezar a entrevistar yo a vos, Daniel. No. Empecemos. Digo, esto se está poniendo picante bien. A ver. Bueno, bien, en 3 minutos. Sí, claro. El problema es. Basta de medias palabras, Alejandro. ¿Cómo medias palabras? Medias palabras. Llegamos acá por las medias palabras. Esto es una frase del señor. Radicalizate, Alejandro. No, radicalizarse no. Decir lo que uno. Decir, fundamentar, argumentar. No. Politizar, problematizar. Llegamos acá por las medias palabras. Le voy a decir algo que ustedes no saben porque es información muy reservada. Vamos. Ganó Milei. ¿Está chequeado eso? Yo tengo. Lo voy a chequear. Ganó Milei. Tengo esa fuerte impresión. Comparto ese secreto de Estado, pero aquí viene el pequeño asunto para pensar. Lo que ustedes acaban de plantear es lo que se está discutiendo, sin duda. Entonces yo me hago una pregunta mucho más feita. ¿Qué discusión tapa esa discusión? Es decir, ¿qué es lo que se está corriendo, a mi ver, del centro de la discusión cuando se discute de este modo? ¿Y a qué viene la primera aproximación sin medias palabras? Máximo Kirchner renunció al manejo del bloque de diputados del gobierno en el momento en que Alberto presidía, cuando hubo que votar el problema de la deuda. Entonces uno se hace una pregunta dura. A ver, ¿qué estaba haciendo Guzmán y Alberto? Era claro. Ahora, la pregunta 2 es la siguiente. ¿En qué consiste luchar con el fondo? Al fondo se le puede pagar o se le puede no pagar. Después se le puede elegir las condiciones de pago y el fondo es una institución. Esa era la discusión. Ahora, aquí viene, tal cual. Pero esa discusión. Lo que se presentó como una renegociación, en realidad era una refinanciación. Pero no hay ninguna renegociación con el fondo que sea otra cosa que una refinanciación o no pagar. Digamos, las posibilidades son o refinancio o no pago. Nadie dijo no pagar, de modo que todos decían refinanciar. Cuando uno mira las condiciones en que se refinanció con anterioridad, siempre que se... A ver, vos a los bonistas, y esto lo hizo Guzmán perfectamente, igual que lo hizo Néstor, en los mismos términos, podés determinar cuál es el valor de $1 de deuda. Pues bien, ahí determinaron que era 54 centavos. Es una discusión sin ninguna duda, pero no hay ninguna duda de que 54 centavos no son $1. Esa discusión con el fondo no se puede hacer. El fondo no la admite. El fondo discute simplemente tasa y tiempo. Y él logró la máxima extensión de tiempo, pedalear para adelante, y la tasa del fondo. Y además, como el fondo tiene una tasa discrecional, esto es, la tasa del fondo no es igual para Canadá que para la Argentina, porque la capacidad de Canadá de pagar no es la de la Argentina. En el caso de la Argentina están las sobretasas porque se habían endeudado por encima de su capacidad. Cosa que en su condición de especialista, Guzmán discutió entonces y sigue discutiendo ahora, y eso depende de una resolución. Pero firmó el acuerdo con la sobretasa. No puede no firmar, porque la otra posibilidad, no firmar no es una posibilidad del ministro, es una decisión del presidente de la República. Pero la negociación la llevó Guzmán, ¿o no? ¿Y quién la podía llevar? Bueno, está bien. No, perdón, porque el acuerdo lo hizo Guzmán. Tiene una responsabilidad política Guzmán. No tengo ninguna duda de que Guzmán es el instrumento de esa responsabilidad política. Bueno, lo que dices, Alejandro, es que el kirchnerismo frente a esa discusión no tenía posición consistente. Ninguna. No, a ver, la única posición era la de Guzmán. La demás era simplemente un saludo a la bandera. ¿Existe diferencia entre refinanciar y renegociar? Porque el fondo no acepta la renegociación. El kirchnerismo está avalada por la historia, ¿no? No. Estoy tratando de entender el vínculo que tuvo con el fondo. Estoy tratando de entender la lectura. Pero perdón, la diferencia con el fondo es el kirchnerismo le pagó al fondo para sacarlo, pero le pagó al fondo en los mismos términos en que Guzmán refinanciaba, no en otros. Pero esto es una traducción más o menos técnica.
en términos financieros, es un problema político. El problema político. Hay una narrativa política, hay una cuestión de narrativa política, ¿no? La diferencia es cuando había fondos y cuando no los había. Hay una cuestión de narrativa política. Pero el problema de la narrativa política Macri tiene que ver... decía, nos vamos a enamorar de Christine Lagarde. Y Alberto Fernández, yo coincido con vos, el jefe de Guzmán, pero el tecnócrata que llevó adelante el programa del acuerdo con el fondo fue Guzmán, el gran articulador fue Guzmán. Alberto Fernández decía qué bendición que tenemos a Cristalina Georgieva en el fondo. O sea, claramente. En ese punto había una continuidad política entre Macri y Alberto Fernández. La pregunta que queda, yo creo que fue un gesto de enorme valentía política de pero la pregunta que Alejandro está haciendo es cuál era la posición de la fracción kirchnerista del gobierno de Alberto Fernández frente al fondo. Y está diciendo, creo yo, si lo escucho bien, que renegociar, que era la posición, era renegociar, no refinanciar. Así se daba la discusión. La diferencia era, le impongo yo al fondo condiciones, dado que el fondo mismo ha violado sus estatutos, dando un crédito inconmensurable para apoyar al gobierno de Macri. ¿Fuerza una renegociación o no? Eso es lo que el kirchnerismo dijo. Mientras que lo que dijo el gobierno de Fernández y Guzmán es, solo se puede refinanciar, y en el marco de la refinanciación hemos conseguido el mejor acuerdo posible. Así fue el debate. La pregunta que creo que pruebas al canto no fue el mejor acuerdo posible. No, te estoy diciendo lo que cada uno dijo de la situación. Bien. Bueno, pero ese acuerdo no se terminó cerrando. Es el acuerdo que la refinanciación, se está aplicando ahora. A ver, lo estamos llamando refinanciación, se firmó. Sí, claro, pero el problema de un acuerdo con el fondo es que tiene que constituir un punto relativo de estabilización monetaria. El acuerdo con el fondo tiene un solo objetivo, y es que la paridad cambiaria no valga 10 minutos. Si la paridad cambiaria vale 10 minutos, la praxis del acuerdo es una porquería en sus propios términos, ya no en los míos. A ver, yo sostengo que el fondo violó todos los términos para darle la plata. Sí. Y yo sostengo... A Macri. Así, señor. Y que el fondo tiene que hacerse cargo de lo que violó, y yo sostengo que el gobierno argentino tenía que haber dicho... tu posición como ciudadano, sí, señor, como observador. Y claro, y sostengo que frente a esto, yo digo, no es que yo no voy a pagar, yo voy a pagar en determinadas condiciones, que no son las de violar un acuerdo que tiene por único objetivo una victoria electoral. Entonces, cuando yo digo eso, digo, ahora no acordamos con el fondo y ahora no pagamos. Esto no lo dijo nadie. Tengo un matiz ahí, Alejandro, que no tiene que ver con un matiz con lo que vos estás diciendo, sino con mirar un poco desde hoy. Ya la discusión sobre no pagar, como decís vos, no se dio. Así es. Y no era solamente una discusión técnica, era un problema de movilización popular. Además, ¿qué nivel de organización popular tendrías que haber construido en ese momento para un tipo de ruptura cosa que nunca hizo el kirchnerismo? El kirchnerismo en realidad es un gran pagador de deuda. Exacto. Claramente. De hecho, canceló la deuda con el fondo. Claro. Exactamente. Ahora, pero pongámoslo para adelante. Pero pongámoslo para adelante. No solo pagó la deuda, sino que desendeudó el país. Sí, así es. En términos financieros, el país que, y lo último que digo, en términos financieros, el país que dejó Cristina, comparado al país actual, era un país excepcional. De acuerdo. Ahora, financiero. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acá es la matiz que quería poner, no es solamente para que Macri gane, es también por si gana Alberto. Exacto. Esto es lo que me gustaría notar de la siguiente manera. Es una jugada. Es una jugada, pero esa jugada nos plantea lo siguiente: el próximo intento de generar un gobierno alternativo a este, ¿qué va a hacer con el fondo? Ya no lo pongamos solo para atrás. Te voy a decir algo. En la presentación del acto de Atenas en La Plata, donde todo se presentó una nueva canción de la Cámpora, o de la nueva canción de ese espacio, aunque no fue un acto bajo la marca de la Cámpora, la canción, si quieren la podemos buscar, no sé si tenemos tiempo para buscarlas. Todo el mundo se detuvo en el elemento de si querés una nueva canción, te presto la mía, que me parece, hasta te diría, más de Cris Morena que de los históricos debates del peronismo, ¿no? Me parece hasta risueño, si se quiere, pero me parece que arranca con una mención a al Fondo Monetario, ¿no? Me parece. Vos creo que tenías la vos no te olvides que la marchita, la canción de que se presentó en La Plata, está la letra, circuló por ahí, está el cantito. No te olvides que la marchita dice combatiendo al capital. Sí. Bueno,
Lo que me parece a mí es que a la fracción kirchnerista del peronismo, que a mí me parece que sigue siendo la relevante, aquella que tiene posibilidades de recobrar una actividad militante, me parece que la discusión es con qué letra respecto del fondo se asume un programa para un eventual próximo gobierno. Yo diría esto tomando ese mismo punto de partida. ¿Con qué programa se propone gobernar? Claro. A ver, Cristina reconoció que no tenían programa y dijo que no sería mala idea tenerlo. Exacto. Bien, un partido político se define con relación a un programa. Y cuando uno dice, es verdad que Milei no tuvo partido político, pero la pregunta es, ¿esto que llamamos partidos políticos lo son? No, y por otro lado, Milei me parece que también habría que hacer esta distinción, quizás para desarrollar otro momento. No tiene partido político en términos electorales. Está constituyendo a velocidad una fracción de poder desde el Estado, desde las redes, desde el mundo digital, que tiene, digamos, en la coyuntura actual todavía tengo la letra acá, la banda más grande de Argentina, que va con la jefa a todos lados, yo no soy gorila libertario, queremos que el Fondo Monetario se vaya de este país, Cristina en la conducción, vamos a ver si lo entiende, somos soldados de Perón y la patria no se vende y demás. Pero en la consigna, en la carta dice, queremos que el Fondo Monetario se vaya del país. Si lo entiende ahora, ¿quién? se puede ir de muchos modos. Pero un segundo, sí, Ale, claro. un segundo. Vamos a ver si lo entiende quién. Claro, ¿quién es el sujeto interpelado? Sí. ¿Quién tiene que entender que el fondo se tiene que ir y que Cristina es la conducción? Si la pregunta es que lo tienen que entender los libertarios, tenemos un escenario político. Si la pregunta es cómo reorganizamos el peronismo, tenemos una segunda pregunta. Pero la más importante de todos, si no movilizamos una sociedad para soportar una ruptura con el fondo, ¿de qué estamos hablando? Y si lo queremos hacer, empecemos la convocatoria. Detalle, una novedad. Otra más que introduce Milei, yo la vengo mencionando hace tiempo, es el componente sacrificial de la política, porque Milei le propone un sacrificio, le propone cruzar el desierto a pie con una lata de anchoas, el ajuste, y la sociedad, un sector acompaña. Acá viene de nuevo el último detalle. Uno puede dudar de las encuestas en cierta dirección, pero hay algunos datos. Estamos en los minutos finales, te quiero decir. Que son duros. Cuando le preguntan a cuántos de los encuestados llegan a fin de mes, el 85% dice que no llega. Esto nos hace saber algo que el viejo Freud siempre nos explicó. ¿Qué dijo? No siempre cada uno de los que sufre un tormento sabe por qué lo sufre. Y esto no quiere decir que no lo sufra. Milei representa el partido reaccionario del aguante, ese que dice te premio si aguantas. Pregunta, ¿cómo se va a construir el partido de los que no pueden esperar? ¿Cómo se va a construir? ¿Con qué liderazgo? ¿Con qué programa y con qué dinámica? O los que tienen que aguantar pero con otro programa. Por eso, los que no tienen, los que ya no pueden seguir aguantando en los términos que Milei propone. O sea, para, un poco lo decía Alejandro, para que se vaya al fondo de la Argentina, o le pones la crocante y se va, modelo Néstor Kirchner, o rompe con el fondo. Algo ahí hay que pensar. ¿Cuál es el espacio donde se piensa eso? Sí. ¿Dónde está? Nombres. Lo que implica de eso implica una gran movilización. Exactamente. Y acá viene, y eso nos trae de nuevo a la calle. Los pueblos piensan caminando la calle. Hay que mirar México. Una sociedad movilizada que tiene un programa y una idea. A ver, Claudia Sheinbaum asumió ayer y anunció que quiere terminar su sexenio con la reducción de la jornada de la semana laboral de 48 a 40 horas. Sin suba el precio de transporte, sin... Esa propuesta es una propuesta, me animaría a decir, en este contexto mundial del mundo, revolucionaria. Es una propuesta genuinamente de izquierda. Genuinamente de izquierda. Claro, porque eso es. Además, hoy el salario mínimo representa 1.6 canastas básicas. En México, 1.6 canastas básicas. Quiere llevar el salario mínimo, Claudia Sheinbaum, a 2.6 canastas básicas. Milei está mirando. Lo dijo ayer. Milei está mirando Israel. Hace falta saber acá quién mira México. Están muchos mirando a México, por suerte. Ahora, digamos, perdón, pero conviene darse cuenta que mirar Israel es mirar el bombardeo de Tel Aviv.
Exactamente. Bueno, compañeros, hemos terminado un nuevo episodio del conversatorio. Gracias, querido Diego. Gracias, querido Alejandro. Te extrañamos. Muchas gracias. Tenemos que recuperar. Estoy más que dispuesto. Vamos a recuperar la jornada de la semana pasada. Muchas gracias, querido Silvio Soler, que estuvo en la operación técnica. Emma Svinden haciendo un gran trabajo ahí en la coordinación. Muchas gracias, Emma. La producción audiovisual de Mora Ursagasti. Muchas gracias, Mora. En la producción estuvo Willy Brown en la coordinación, Ariel Pinus y Lucas Román en la producción. Muchas gracias a todos. Nos volvemos a ver mañana, día jueves. Nos vemos mañana aquí en Siempre Soy. Chao, chao.